instituto ya no se designa por la asamblea, lo designa el presidente. Segundo, tiene veto. Y tercera, los órganos... O sea, el veto es que si no le gusta alguna decisión, la tercera es que los órganos que deciden, que son los de auditoría, los de vigilancia, los de fiscalización, eso sí, se puso más contenido del gobierno, sí. Y la tercera, lo que están, o cuarta, la que están aquí diciendo, no dicen iniciativa, la pararon porque se dieron cuenta de la atrocidad que hay. Por eso la pararon. Perdón, a ver, Rubén, ¿lo dice o no lo ¿Por qué dice? la pararon? Sí, ¿Por qué la pararon? a ver, de entrada es mentira que las aportaciones van a ser utilizadas para eso. La propia reforma, artículo 29, el artículo 29 de la reforma reconoce que esas aportaciones son patrimonio no del instituto, sino de los trabajadores. O sea, nadie va a tocar expresamente el dinero. dice, Sí, no se artículo puede 29. disponer. Se reconoce que ese recurso no. ¿Qué sucede? ¿En qué consiste la reforma? Si me dejan explicarlo aquí los compañeros, consiste en algo bien sencillo. Que el Infonavit va a crear vivienda cerca de los lugares de trabajo. ¿Eso no dice? Y sí lo dice la reforma. Eso viene en la iniciativa, viene en el propio dictamen. No, Y además, no, y viene. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Los saluda su amigo Robert. Le terminan poniendo calladón de boca en programa de Chayucena Uresti a Moreira, este personaje que ha sido un raterísimo del PRI, un cacique, y que estaba aquí con Álvarez sin casa. Precisamente estaban hablando de estos temas de las casas del Infonavit, donde acusan de corrupción y ya saben, lo que nunca dijeron antes, lo que nunca hablaron, ahora callan como viles momias para lo que les conviene, porque para lo que no, pues están gritando, aullando, rugiendo, ladrando, están expresándose de una forma que no hacían antes, amigos. Lo bueno es que aquí Israel Zamora, este grandioso senador joven de Morena, pues puso una tremenda paliza aquí en este programa. Obviamente, cuando ve a Azucena Uresti este tipo de contestaciones con argumentos y fundamentos, pues se tiene que meter al debate, porque si no les ponen una paliza a este par de pelones inservibles, que pues no sirven más que para mentir, amigos. Vamos a escuchar, porque se puso bastante bueno este encontronazo. Ahí les va. Creo que todo se puede mejorar. Creo que el problema de la vivienda en este país también pasa por otros sitios. Por ejemplo, la especulación de la tierra, por ejemplo, toda la burocracia que hay para dar permisos, toda la corrupción que se genera en eso, sobre todo en lo primero, en esta parte de la especulación de la tierra. El tema es que ese no es dinero del gobierno, es dinero de los trabajadores. El tema es que las decisiones eran tripartitas y el gobierno actuaba como una especie de fiel de la balanza que se inclinaba hacia alguno de los dos lugares, o patrones o trabajadores, cuando había alguna dificultad. Pero ahora quieren que el señor director del instituto tenga facultades mayúsculas y que además no respondas al Banco de México. Mira, hay que explicarle a los ciudadanos que estas reformas son reformas a leyes reglamentarias. El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel presenta una iniciativa de reforma constitucional. Se aprueba la reforma constitucional apenas a finales del año pasado y entonces queda como un derecho humano el hecho de que el Infonavit a los trabajadores pueda brindarles ahora sí una vivienda digna, algo que nunca se cumplió. Pero no estaba la facultad del Infonavit, primero, de construir vivienda y segundo, de que esa vivienda la pudiera arrendar. Eso queda. Sí, pero ¿qué hablar? O sea, la modificación fue que se puede construir. Eso fue en Constitución. Ahorita lo que se está discutiendo es cómo materializas eso en las leyes reglamentarias. Es mentira que ahora el gobierno vaya a tener una decisión prioritaria. En la ley del Infonavit se establece en el artículo 7, que cualquiera puede leer en la reforma, que va a seguir siendo la integración del órgano que es el superior, el órgano más importante del Infonavit es la Asamblea General. Y después viene el Consejo de Administración. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración tienen una integración tripartita en donde participa el gobierno. ¿Quién tiene el voto de calidad? Ninguno. Tienen 33, pero permíteme, la representación es del 33% de los trabajadores, 33% de los patrones y 33% del gobierno. ¿Quién tiene el derecho de veto? Pregunta Rubén. Sí tiene, por supuesto que el que dirige el Infonavit, él es el que tiene como presidente de la Asamblea. Pero yo creo que lo importante es dejarle claro a la audiencia en dónde estamos y por qué estamos aquí. Cuando el Infonavit inicia, cuando se funda, podía construir el instituto. Después se reforma y solamente financiaba, lo que hasta el día de hoy el Infonavit hace financiar la vivienda. Ahora, ¿qué se pretende? Que el Infonavit vuelva a construir viviendas. ¿Cuál es el tema medular de esta discusión? ¿De dónde va a sacar dinero el instituto para construir? Es muy diferente hablar del dinero que tiene la administración y del dinero que le pertenece a los trabajadores. Lo que estamos nosotros proponiendo es que de los 40,000 millones que tiene la administración, no el fondo de los trabajadores, se disponga para la construcción. Entonces es un mito
que digamos que se acaba el tripartismo. A ver, ¿por qué dejó de construir? Nada más esa respuesta. Porque en aquel momento el Infonavit transitó a volverse, si lo viéramos como un banco, se volvió el banco hipotecario más grande del mundo. No, pero ¿qué pasó? Realmente fue porque había en el neoliberalismo, es real, se trataba de que el Estado no tuviera ninguna participación y que todas las ganancias se fueran a particulares. Y además, eso es lo que hizo que los particulares se beneficiaran. No me gusta siempre estar culpando al pasado. No vivo en el pasado. Pero ¿qué sí sucedió? De 2000 a 2012 fue cuando se construyeron viviendas sociales lejos de las ciudades, sin servicios básicos, que le incrementaron el costo de la vivienda hay un a los déficit, trabajadores. hay un déficit. Es que se volvieran viviendas abandonadas donde hay delincuencia. A ver, Rubén. La primera es, efectivamente, eso pasó de 2010 a 2012, perdón, de 2006 a 2012. De 2000 a 2012, efectivamente eso sucedió. Pero eso no se soluciona con lo que están haciendo. Correcto. Este es un problema de especulación de la tierra, primera. Segunda, ¿por qué dejó de construir el Infonavit? Pues porque esa no era su vocación, era el gobierno haciendo las cosas. Entonces tomó la decisión de que fueran los particulares. Ahora se quiere regresar a lo otro. Nada más te digo que en los últimos 6 años la cartera vencida ha aumentado en el doble en relación a como lo dejó Alejandro Murat. ¿O no es así? Ha aumentado en el doble, ¿eh? Entonces, ¿por qué vamos a confiar que la 4T va a hacer bien las cosas? Para terminar, dicen, es que los órganos superiores son tripartitos, sí, nada más que incluyeron 2 cositas. La primera, el director del instituto ya no se designa por la asamblea, lo designa el presidente. Segundo, tiene veto. Y tercera, los órganos... O sea, el veto es que si no le gusta alguna decisión, va para atrás. La tercera es que los órganos que deciden, que son los de auditoría, los de vigilancia, los de fiscalización, eso sí, se puso más contenido del gobierno. Sí. Y la tercera, lo que están, o cuarta, la que están aquí diciendo, no dicen iniciativa. La pararon porque se dieron cuenta de la atrocidad que hay. Por eso la pararon. Perdón, A ver, Rubén. ¿lo dice o no lo ¿Por qué dice? la pararon? Sí, ¿Por qué la pararon? a ver, de entrada es mentira que las aportaciones van a ser utilizadas para eso. La propia Pues reforma, van a artículo llevar, 29, es que el artículo 29 de la reforma reconoce que esas aportaciones son patrimonio no del instituto, sino de los trabajadores. O sea, nadie O va sea, a tocar el expresamente dinero. dice, Sí, no se artículo puede 29. disponer. Se reconoce que ese recurso no. ¿Qué sucede? ¿En qué consiste la reforma? Si me dejan explicarlo aquí los compañeros, consiste en algo bien sencillo. Que el Infonavit va a crear vivienda cerca de los lugares de trabajo. ¿Eso no dice? Y sí lo dice la reforma. Eso viene en la iniciativa, viene en el propio dictamen. No, Y además, y viene en la reforma. No, pero no dice eso. Y además dice, claro que sí lo dice. Y dice, además, que se van a construir esas viviendas cerca de los lugares de trabajo para que las personas puedan incluso acceder a algo que ahorita no existe en México, perdón, que es el arrendamiento social. Es decir, un trabajador, así gane 1,000 pesos al mes, digo, no es así porque el salario mínimo afortunadamente está más alto que nunca, pero no pueden ceder del 30% la renta. La renta que le va a su cobrar el salario. Infonavit, así es, va a ser el 30%, no superior al 30% de su salario. Y al final se le va a permitir comprar esa vivienda. ¿Por qué lo pararon? ¿Por qué pararon? La discusión, la aprobación. Si estaba tan No, bonito. hay que hacer ahora una reforma porque había un artículo transitorio que decía que se tenía que implementar antes de que concluyera el 2024. Ese artículo transitorio, por supuesto, que se va a tener Eso que es lo único que modificar. van a modificar. Yo creo que Lo que ese es no- uno de los puntos que se tendrá Pero no es lo único modificar. que van a cambiar. No sé, vamos a ver la discusión. Lo que no se puede A ver. confundir es lo que se legisla con lo que se quiere. Lo que dice la reforma no es lo que explica Israel. Yo puedo acompañar las intenciones de Israel. No, Estoy de lo acuerdo dice que del Emilio, 2000 ¿dónde? al 2012 hubo una planeación inmobiliaria del desastre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la propuesta que tiene Morena no resuelve sus problemas. Al contrario, lo que hace es darle el control gubernamental en distintas áreas clave, fomentando la opacidad y disminuyendo los controles. ¿Y cuál es el problema? Si se fueron sobre los fideicomisos, que incluso eran privados, ¿cómo no se van a ir sobre el dinero de los trabajadores? Claro que tenemos preocupación fundada. Por favor. Y también Y hacerle Emilio. una réplica de Emilio. A ver, no hay que comparar ni asumir el tema de los fideicomisos con lo que está pasando ahorita con el instituto. Y ahora, ¿por qué se frena la discusión de esta iniciativa? Primero, porque ya habíamos concluido el periodo ordinario de sesiones. Segundo, y hay que reconocerlo, porque el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, fue sensible y dijo, no vamos a un extraordinario y esto requiere un análisis profundo. Qué bueno. Derivado del análisis de esa minuta que recibimos, ya podremos platicar de los cambios que vayamos a hacer. ¿Cuál es la posición que yo vengo a exponer esta mesa? Es, tenemos que garantizar que no se toque el dinero del fondo de los trabajadores, que se disponga del dinero de la administración y que se respete el tripartismo y va a del quedar instituto, que es una de las... expresado. ¿Y Es que eso lo- con lo lo que dice. votó el Senado está garantizado? Claro, hay un artículo del 41 quiero hablar bis. de lo que votamos Perdón, en la Cámara de pero aparte, Diputados, y por eso mira, hay que permíteme hablar. nada más darles este dato. El artículo 41 bis de la reforma dice, el presupuesto del Infonavit no podrá exceder del 0.55% de los activos totales que administra, incluido el presupuesto de la empresa filial. No, sí, o sea, claro que sí, el presupuesto del Infonavit puede ser superior al 55% y además se va a crear una empresa filial, Carnal, que es eso- la que se va a dedicar El a presupuesto. y ahora, Estar explicando lo toda, inexplicable. permíteme, pues déjame hablar, Emilio. A ver. La Asamblea y el Consejo General Eso del 55%, elaboran ¿qué el significa? plan, a ver, voy para allá, elaboran el plan de trabajo e incluso son los que aprueban las inversiones. Es decir, los trabajadores y los, Si no- y si no está de los acuerdo, el patrones presidente los veta. están... Presidente Son del los que Consejo de determinan Administración. si se aprueban o no los planes de inversión del propio Infonavit. Entonces, ahí está garantizada No, hombre, también la la rompe voz el sentido tanto del sector tripartita. La propuesta- la rompe el voz sentido tanto del tripartita. sector Y sí, patronal la como de los propuesta trabajadores. que votó el Senado sí dice que pueden hacer uso de los recursos. Sí lo dice. ¿Sí, Raúl? No lo dice tal cual.
Pero hay que ser muy cauteloso. Pero tampoco dice lo contrario, pues. Y eso no es verdad, exactamente. O sea, el tema es cómo lo interpretas. Porque es muy fácil venir a decir aquí, es venir a decir aquí, Emilio, eso dice. No hay que dejar ninguna duda de que no se puede disponer del dinero de los trabajadores. Regresamos con las conclusiones. Tu conclusión, Raúl Bolaños. Vamos a ver este principio de año con positivismo. Yo me quedo con los resultados iniciales de la estrategia de seguridad, que vienen los delitos a la baja. Ojalá podamos hacer de la negociación, del acuerdo, de la buena política, la mejor herramienta para hacer frente ante las amenazas inminentes de Donald Trump. Coincido con Emilio, hay que tomarlas en serio. El que amenaza no traiciona, y ahora con una mayoría en el Congreso, pues probablemente pueda hacer uso de todas sus promesas de campaña para su gobierno. La única manera en la que México puede salir avante de esto es con unidad y haciendo uso de esa herramienta de la unidad, nuestra mayor fortaleza. Emilio Álvarez y Casa. Fíjate que pienso que el gobierno de Claudia Sheinbaum se está equivocando al pelearse con el New York Times. El mensaje que manda es que encabeza la negación y no la indignación. Me parece un error. Además, no hay manera de ganar un periódico, sobre todo en la lógica de que aumentó la discusión. Si eso es lo que quería, perdió, porque la discusión se hizo mucho más grande. Y el problema del fentanilo no solo es ya un problema que afecta a Estados Unidos, también a México. Hay que tomar en serio el problema de droga, no solo en Estados Unidos, sino en México. Me parece que sí se requiere entender las próximas agendas legislativas. Es importante. Ojalá no se genere esta constitución de un nuevo régimen que cierre la pluralidad. Este año será el proceso también para intentar nuevos registros de partidos. Sabemos varios que estamos en ese proceso. Y el tercero, me parece que ojalá tengamos visión de Estado en el gobierno para la unidad, no como discurso, sino como diálogo. Yo veo la necesidad de un diálogo ante las amenazas y los riesgos que vivimos dentro y fuera del país. ¿Cómo se va a llamar el partido? Estamos en la consulta del nombre, estamos justamente en ese ejercicio, la gente está participando, está bien interesante. Rubén Moreira. Yo empiezo por la unidad, pero creo que la unidad la tiene que convocar la jefa de Estado de este país. Y la tiene que convocar también al interior de su partido. Hace unos días circuló, lo que ya nadie ha desmentido, una carta que se atribuye al expresidente de la República fijando lineamientos de cómo se debe tratar el tema de la seguridad, que es contrario a lo que está haciendo este gobierno, y cómo se debe tratar el tema con los americanos, que es contrario a lo que está haciendo este gobierno. Segundo tema, yo he reconocido dos cosas. Se está luchando contra el crimen y se está llamando a los gobernadores a esa responsabilidad. Que no me gusta la opacidad. Ya demostramos que hay en este momento opacidad, que no me gusta que se está confundiendo que puedan bajar los homicidios, cosa que yo dudo, a que haya seguridad, porque tenemos enormes espacios de este país en manos de la delincuencia. Y si no, pues veamos las notas que salen a cada rato. Tercera, me preocupa la economía del país. El gobierno no tiene dinero, está tratando de echar mano, ya vimos lo del Infonavit, pero está con broncas de dinero. Y te dejo algo, no se ha declarado la constitucionalidad de la reforma del salario mínimo profesional. Esto es, soldados, policías, médicos, enfermeras y maestros. ¿Y esto por qué es? Porque querían que brincara la aprobación del presupuesto porque no tienen dinero. Me preocupa Pemex y con esto cierro, porque va de mal en peor. Bueno, pues gracias a los cuatro. Aquí Israel nos trajo rosca de Reyes. Sí, una rosca ahí que agradezco a don Pablo Bárcenas de la repostería Hermosa Provincia, que es quien nos envió esta rosca. Bueno, vamos a ver. Provincia. Así es. Oye, y está en Tezontle, ahí en Avenida Iztacalco, así es. En Avenida Tezontle. Oye, pues está rellena. Así es, está rellena de piñón y adelante. Ahí a la suplencia. La dieta mañana. Oye, se llevó el... Yo dije que va a dar la concha. Ahí está, que salió. Ahí están los tamales, ahí está. Ahí está, bien. No. Así los de Morena. Yo se me voy a llevar la concha. ¿Nada? Emilio, es que ganaste, eso parece una rana de pizza. No, me tomé Ay, perdóname. me gusta mucho. ¿Así? No tienen que ir en orden, porque el que se le salga el bebé, pues el niño Dios. Me toca a mí, la verdad es que van a ser tamales oaxaqueños. Bueno, mira, se un buen pedazo, Raúl. No es cierto. Todos están a dieta. ¿Qué pasa? La dieta empieza mañana. Pues bueno, amigos, hasta aquí vamos a dejar la información. Ya vieron ustedes aquí cómo se armó este zafarrancho y al final pues ya terminan partiéndoles la cara, la rosca a estos personajes. Hasta aquí la dejamos, por favor suscríbanse, activen la campanita y nos vemos hasta la próxima. Bye.